Juli, bueno, ¿qué son los traumas interpersonales? Y más que nada salir de esa idea que por lo menos tengo yo de que se asemeja o se relaciona con el estrés postraumático. ¿Eso es cierto o es algo que tenemos instalado? Ujú. Los traumas interpersonales son parte de un grupo de experiencias críticas que son potencialmente traumáticas, que están perpetradas por una persona hacia otra persona que puede ser adulto, adolescente o puede ser un niño. Y en realidad sí, los traumas interpersonales son un tipo de experiencias traumáticas que podrían producir un proceso de estrés postraumático, un proceso traumático con otros cuadros que quizás tienen otros nombres dentro del Es muy mismo. amplio. Claro, es un espectro específico dentro de lo que serían los trastornos relacionados a trauma. Y hay muchos, lamentablemente. Siento que uno de los que vemos más y son muy tristes también de ver y de saber que otra persona lo vivió, que son los abusos, Ujú. las violaciones en, en chicos, chicas, grandes, chicos, valga la redundancia, muy pequeños. Vos atendés en el hospital psiquiátrico de la ciudad Ujú. de Buenos Aires y entiendo que ves muchas situaciones similares a estas que te acabo de nombrar. Es difícil. En realidad hay quizás uno porque trabaja, digamos, en determinados lugares más específicos, toma conocimiento, o sea, noticia más de lo que sucede y quizás las personas en el día a día no tienen, salvo por algún noticiero, quizás no tienen ganas de saber ni siquiera que puede ser, digamos, cierto, ¿no? La mayoría de las personas lo que dice es, bueno, yo lo veía en la tele y decía, menos mal que no me pasó, ¿no? Y si en algún momento alguna experiencia traumática que no tiene por qué ser las que vos me nombrabas de abuso, de violación No, entiendo que o hay de acoso, un pero abanico de situaciones, pero sí, esas son las que de repente vemos más en lo que decís vos, ¿no? En el sí. noticiero o que alguien lo vivió y Ujú. que es lo que se anda comentando. Pero bueno, sí, hay un montón de situaciones en las que se pueden ocasionar estos estrés postraumáticos. Sí. En las que vos nombrás, en realidad, las personas que hacen tratamientos para traumas suelen tener muchas veces experiencias traumáticas infantiles, no solo negligencias en los cuidados, sino también haber pasado por situaciones de abuso sexual o abuso físico. Casi nunca viene solo, ¿no? Casi nunca hay un solo tipo de abuso, Lo, ¿no? Cometido, lo, perpetrado contra los niños, ¿no? En la infancia. claro, los pacientes que vos ves, o los casos, mejor dicho, Ujú. que vos ves, tienen más de un trauma. Sí, habitualmente la mayoría de las personas que yo he visto en los últimos 20 años tienen lo que se llama trastorno traumático del desarrollo o son personas polivictimizadas, o sea, han pasado por periodos prolongados por diferentes tipos de exposición a diferentes eventos traumáticos. Y muchos tienen que ver con el apego. El trauma interpersonal tiene un plus distinto que además en la infancia o en la adolescencia o en la adultez, lo que es más difícil quizá de trabajar es que esa persona que perpetró, digamos, un daño por ejemplo, contra un niño, en realidad era la persona además que cuidaba, ¿no? La misma persona había que de alguna manera dividirla, ¿no? Entre el cuidador bueno y quizás cuando no está siendo bueno conmigo, yo voy a pensar que yo no soy lo suficientemente buena o que yo soy mala o que yo tengo la culpa y por eso merezco lo Ese que, lo maltrato. que, lo que el adulto está perpetrando, el adulto cuidador está perpetrando, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa en la cabeza a un niño? Porque bueno, estamos hablando del trastorno justamente en la etapa del Ujú. desarrollo. Cuando pasa esta situación, porque poniendo un ejemplo de madre o padre con hijo o hija, uno tiene la imagen de un padre o de una madre, o por lo menos en mi caso, ¿no? Tan bien representada y que cumple también el rol de madre o padre, que de repente esa situación se gire completamente
debe ser muy doloroso, muy feo. Entonces, ¿cómo es la mente de esa persona al momento de sentirse culpable por el maltrato que está recibiendo, sabiendo que es de un familiar querido? Primero hay que ver en qué edad comienza, ¿no? Porque si comienza en la infancia temprana, quizás los niños ni siquiera tienen capacidad de verbalizar. Quizás no tienen, a veces, De lamentablemente, ¿no? No tienen expresarlo. ni siquiera adquirido quizás el lenguaje. Entonces, lo que va a haber ahí quizás son más somatizaciones, más síntomas en el cuerpo, Como, como signos como si fueran de enfermar, ¿no? Dolor de estómago, vómitos, fiebre, ¿no? Los niños tienen sus maneras de manifestar el malestar. Lo que pasa es que es verdad que son situaciones complejas. Yo no trabajo con niños, trabajo con adultos, pero adultos que tienen quizás historias que vienen desde la infancia, decís. muchas historias traumáticas, digamos, en la infancia, otros en la infancia y en la adolescencia y quizás de nuevo en la adultez, porque además lo que genera el trauma psíquico es de alguna manera una vulnerabilidad de retraumatización. Sobre todo si no estuvo trabajado, esto que hablábamos recién de este vínculo, ¿no? Que es como una dicotomía, o sea, es como alguien bueno y alguien malo en la misma persona, pero si uno depende, como un niño depende de un adulto cuidador, en realidad la transacción, la negociación, digamos, para poder sobrevivir es que lo necesita, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que quizás se cinde o se divide o se desconecta una parte del niño que sí es bueno y merece ser cuidado y merece ser querido y merece cosas buenas, del niño que carga, digamos, con la culpa y con los tantos del trauma, ¿no? En el cuerpo, que es el que piensa, yo no soy lo suficientemente bueno, cuando yo sea mejor va a dejar de hacerme esto. No sé Y si eso te explica un poco. sí, sí, demasiado. Se me vienen muchas preguntas a la cabeza porque hay situaciones en donde uno intenta justificar ese sentimiento. Y en Ujú. realidad, en este caso, hablamos de niños, pero hablemos en general de una persona que pasa por esa situación, vive una manipulación constante de, de esa persona que quiere, pero que a la vez esa persona le hace un daño, ya sea Ujú. psicológico o físico, y está ese momento en el que la cabeza divide de si se lo merece o realmente no se lo merece. Es Ujú. bastante fuerte, la verdad. Es que en realidad lo que hay es como un atrapamiento traumático. El vínculo mismo se puede definir como un atrapamiento traumático, porque en realidad la persona que lo vive no le encuentra de alguna manera, por lo menos en algunos momentos no le encuentra salida y esta capacidad de denunciar, de hablar, de poder ponerle voz a las experiencias vividas, es verdad que es un largo camino. Desde iniciar una terapia es un largo camino, es un buen primer paso iniciar una terapia, pero también ahí hay algo que influye mucho que es la seguridad, ¿no? de esa persona. Yo puedo decir la seguridad del paciente, ¿no? Por ejemplo, ya ha iniciado un tratamiento. Y ahí también va a tener que ver mucho con por ejemplo, el trabajo que vos haces que es de preguntar, ¿no? La Claro, capacidad de preguntar, sí. porque uno puede, digamos, recibir lo que el paciente quiere decir sin indagar demasiado. E incluso indagar demasiado no es que escarbar en las experiencias y los No, detalles. porque entiendo que uno cuenta, primero entiendo que uno empieza a contar cuando realmente lo siente Sí, y cuando puede. Que eso sí. Se cuestiona a se veces. cuestiona Ujú, demasiado ujú. de por qué tal persona habla ahora. Y hay un detrás. Y Sí, está todo esto que vos nos estás explicando ahora, de que lleva tiempo, sí. de que primero lo ideal entonces es poder tener a un profesional que te esté acompañando, pero aún así es difícil. Igual el camino de la terapia es difícil, en realidad, porque los cuadros que los pacientes tienen son cuadros complejos, porque implicaron también el vínculo y el apego con personas que fueron, o por lo menos debieron ser los primeros en los que el paciente, digamos, podía confiar. Entonces, instalar un vínculo de confianza en la terapia e instalar un vínculo seguro y construirlo, digamos, con el paciente está bien, va a ser el molde quizás del vínculo seguro y de confianza que el paciente no tuvo.
quizás que no tuvo nunca, Pero ¿sí? entiendo que Pero es el pivote sobre el cual, digamos, va a haber después, puedes aplicar protocolos, tipos de tratamiento específicos, un montón de otras cosas, pero sin eso es muy difícil poder avanzar. entiendo Sí. que, como decís vos, es difícil y también entiendo que también es difícil la confianza porque no creo que en la primera sesión Ujú. que tenga una persona que haya sufrido algún tipo de este trauma lo pueda decir tan abiertamente, tan tranquilamente, ni tampoco que entienda qué es lo que le pasó. Tenés personas que te pueden decir, yo habitualmente lo que suelo preguntar es, y les aviso, no te voy a preguntar con detalle, yo no necesito hoy que vos me digas con detalle qué pasó, eso lo vamos a ir viendo, pero sí quizás que pongas un título o una palabra clave. Para Eh, poder ir exteriorizando de claro, repente eso que todavía está dentro. sí, y también preguntas para poder evaluar, digamos, la situación actual, para poder tener una idea, digamos, de la multiplicidad de experiencias traumáticas que la persona vivió o no, porque quizás vivió una sola, no tuvo, digamos, experiencias traumáticas en la infancia, pero puede ser una persona que pasó por una situación de acoso físico, de ataque físico o un ataque sexual. Y ese tratamiento de ese paciente quizás va a ser distinto a estos otros que mencionábamos hace un rato, donde hay una multiplicidad, digamos, de experiencias y de secuelas de cada una de esas experiencias en el desarrollo y en el crecimiento, digamos, a través de la vida, ¿no? de una persona. Pero muchas veces preguntas, digamos, eso, el título, si recuerda más o menos una edad aproximada en la que pudo Hay haber muchos pasado. recuerdos que se van desbloqueando, ¿no? A medida que uno va charlando, o esas cosas se recuerdan siempre. Hay personas que las recuerdan siempre y hay personas que las han disociado para poder sobrevivir. O sea, en realidad, ¿Cómo sería eso? por ejemplo, hay personas que recuerdan que a los 7 años vivieron una determinada situación traumática y la mantienen, digamos, en la memoria a lo largo del tiempo y puede ser que hayan necesitado o necesiten en algún momento hacer algún tipo de terapia, digamos, con eso. Y hay personas que a lo mejor no recuerdan una etapa de la infancia que justamente tiene que ver con la edad alrededor de la cual pudo haber alguna experiencia traumática y alguna experiencia nueva contemporánea de la vida quizás trae de vuelta toda una red, digamos, de recuerdos y de memorias asociados. Siempre uno sabe que la memoria puede estar un poco en algún momento, digamos, distorsionada por el paso, digamos, del tiempo y también por el sentido que la persona le da, pero esas son memorias traumáticas quizás recuperadas, son como recuerdos nuevos de experiencias traumáticas del pasado. Y esas ¿Sí? personas que vos recién decías, ¿no? Tratan de disociarlo para poder seguir adelante. Es como la última trinchera. O sea, es como la disociación, es la última trinchera. Lo que vos, tu cuerpo lo dejaste ahí, tu cuerpo es el que, en la disociación, ¿no? El cuerpo es el que tolera y el que aguanta quizás hasta la desconexión, hasta el desmayo o hasta el colapso, digamos, se llama colapso disociativo. eh, y la cabeza se va a otro lado para poder Continuar. sobrevivir lo que esa Sí. persona está padeciendo, ¿no? Esto va más allá de algún abuso, alguna violación, también pasa con accidentes o Exacto, sí. situaciones Ujú. de ese tipo. Sí. Llevan más tiempo, llevan menos tiempo, el estrés postraumático es diferente. En realidad, la respuesta a trauma, uno puede decir que es universal, ¿sí? Va a haber determinados criterios o grupos, digamos, diagnósticos que las personas van a tener si empezaron un proceso traumático. Pero es verdad que puede haber disociación en una experiencia de trauma simple, en un único trauma, digamos, vivido, pero puede ser que haya, digamos, mucha disociación en cómo la persona, digamos, Lo manifiesta. claro, lo afrontó. La definición de trauma es que el trauma lo que hace es sobreabrumar los mecanismos habituales de elaboración y control. Por eso el trauma no es estrés, ¿sí?
son dos situaciones como completamente distintas y tienen una neurobiología también distinta. Pero puede haber un incidente crítico porque, no sé, porque hay un choque, puede ser con múltiples víctimas o no, y que la persona que lo vive responda con disociación traumática. Y nunca, porque estén en el mismo incidente o expuestos a lo mismo, las personas nunca van a responder igual, porque la respuesta es individual siempre. Ahí Eso sí. quería ir, ¿no? Ujú. ¿Hace falta estar presente en, por ejemplo, un accidente? Puede ser una persona que esté caminando por la calle y que lo vea y que eso le genere un trauma. Ujú, sí. El que es testigo del incidente puede, digamos, resultar con las mismas secuelas o iniciar un proceso traumático igual, digamos, que alguien que lo sobrevivió o que el familiar, digamos, que perdió a alguien en un incidente de una manera, digamos, violenta, no traumática. Sí, Es difícil, imagino, sí. para esa persona que estuvo en una misma situación que los demás que hoy, por ejemplo, pueden llegar a no estar. ¿Cómo, cómo se sigue a partir de ahí? Pero, ¿cómo te lo imaginaste eso? No sé, me imagino Ajá. una guerra, por ejemplo. Sí, Me imagino un accidente en un auto con una familia y que el único sobreviviente sea un solo familiar que haya perdido todo. Entiendo que hay varias situaciones sí. y me pongo en el lugar de esa persona simbólicamente, ¿no? Porque hay que experimentarlo, hay que vivirlo para poder dar fe y poder decir realmente sé lo que sentís, que también es una frase recontra instalada, el yo te entiendo. Y no, de repente no lo entendés porque vos no viviste esa situación, pero voy Ujú, a pensar en cómo se puede llegar a sentir esa persona que lo perdió todo y que quedó ujú. solo o que se siente solo, porque quizás tiene una red de contención. ¿Cómo se trabaja Pero eso? está bien lo que decís, porque por lo general hay una frase que uno no dice nunca, que es yo te entiendo, porque esa frase suele generar una respuesta quizás más de enojo que... Y sí, Sí es verdad que uno puede decir yo me acerco desde lo peor que yo viví, puedo un poco acercarme a lo que estás experimentando. Y es verdad que uno como terapeuta, digamos, en esas situaciones no necesita haber vivido lo mismo que el paciente para poder atenderlo, porque a veces la gente piensa eso. Pero lo que decís es re importante porque en realidad hay personas que sobreviven, entonces pueden hacer un proceso traumático porque sobrevivieron, pero al mismo tiempo quizá perdieron varios familiares en ese incidente que sobrevivieron. Y ahí hay duelos múltiples quizás para hacer, ¿no? No son las situaciones más habituales, pero a veces lamentablemente pueden pasar. este abanico del que hablábamos recién al principio, mejor dicho, donde no solamente están los casos más conocidos, que podrían Ujú, llegar a ser un abuso, alguna violación, los accidentes también son muy conocidos, sí. las guerras, Las y, guerras también. y Las guerras tienen múltiples tipos de eventos traumáticos en simultáneo o por etapas, pero imagino la pérdida de un familiar, la pérdida de un hogar, la pérdida bueno, hace muy poco lo que se hizo muy conocido a nivel mundial es la guerra de Rusia contra ujú, Ucrania y ver esas familias devastadas sin el lugar y sin el su país, sí, el sí. desplazamiento que Ujú, viven. ¿Cómo se vuelve ante una situación de esas que todavía, lamentablemente, la situación no está ujú. normalizada? No, es verdad. No volvió a su lugar. Y hay gente que todavía sigue viviendo ahí, escondida, Es con que, miedo. sí. ¿Cómo se vive de esa manera? Es que ahí tenés el desplazamiento de las familias, sobre todo las mujeres con los niños, la separación de las familias, porque los varones, muchas mujeres también, pero digo, un grueso, digamos, de varones estaban, digamos, convocados para defender a su país. Los bombardeos, las alertas, ¿no? Para poder, digamos, refugiarse. Esos sonidos no se te van más de la Eh, cabeza, me imagino. El ruido de la bomba, el ruido de la alarma para que te escondas, el ruido Yo creo que muchas personas, en realidad, estadísticamente, la mayor parte de las personas, si bien la guerra es una de es de las experiencias traumáticas que más consecuencias, digamos, en cuanto a trauma pueden traer, después le sigue la violación, ¿sí? O sea, le viene la guerra y la violación como en segundo lugar. Pero
en realidad las guerras tienen esa complejidad, además de los duelos traumáticos, ¿no? Porque quizás y de la incertidumbre, ¿no? Y de la privación, porque no hay todo lo mismo de lo que uno dispone en el día a día. La incertidumbre, digamos, está ¿Cuándo latente se durante un va? periodo larguísimo, Sí. ¿no? Y ese pensamiento de cuándo se termina esto, hasta cuándo lo voy a Sí, vivir, va a ser toda mi vida sí. así. Y qué va a haber una vez que termina, ¿no? Un poco, creo que uno puede aproximarse y un poquito, porque para nada es igual, pero digo, cuando empezó la pandemia, que era algo desconocido y que generaba un montón de incertidumbre, en realidad ninguno estaba, digamos, acostumbrado a... Todos pensábamos que era una joda, la verdad. Las 2 semanas que se Como nos que eran dos habían dicho. semanas, ¿no? Eran Pero dos digo, semanas en después, donde sí, hubieron muchas personas que desmejoraron su salud, sí, que bajaron el rendimiento de su trabajo o mismo de su calidad de vida, ¿no? sí. Hay otras que por suerte lo pudieron mejorar o que los fortaleció, pero ¿te han quedado pacientes o situaciones que todavía no pudieron revertirse o terminar de tratarse que hayan surgido de la pandemia? No, lo que me pasa todavía es que a veces volvemos con algún paciente por alguna situación a recordar algo que trabajamos o algún tema que tuvimos que mencionamos en la pandemia. Por ejemplo, una de las cosas que pasó en la pandemia fue que los tratamientos había que hacerlos online. O sea, Sí. ya esto de encontrarnos en un lugar neutro y compartir un mismo escritorio, una misma mesa alrededor de la cual sentarnos, no estaba más. Y yo estaba quizás en mi casa y el paciente estaba en la suya y en el medio tenía la conexión A de internet, que a internet. veces fallaba, que a veces no, sí. Entonces, por lo menos personalmente a mí me pasó durante digamos, un periodo de tiempo que yo no me sentía tan cómoda porque había perdido el lugar neutro y seguro en el cual yo, digamos, recibía y esperaba al paciente. Y ese acercamiento, ¿no? Porque Sí. tanto nos exigían la distancia Ujú. que aunque de repente una persona que vive lejos, le haces una videollamada y te sentís cerca, Sí. pero teniendo esa conexión tan cercana de un terapeuta, de un psicólogo, psiquiatra y un paciente, esto que decís vos, ¿no? De verse, de sentarse, de mirarse a los Sí. ojos y de poder exteriorizar con comodidad lo que uno tiene, se Ujú. distanció demasiado en esa Es época. que además nosotros ahora estamos sentadas así, pero en el hospital, por ejemplo, yo estoy sentada y en realidad yo me siento de una manera ya automáticamente que yo te estoy mirando, pero estoy viendo si estás moviendo el pie, Claro, si doblaste las rodillas, si tenés una mano con la que te estás apretando, digamos, el brazo. O sea, es por como hay toda videollamada información no lo ves. que en la pantalla, en lo virtual, lo perdías y quizá había que hacer el ejercicio de preguntar o de mirar a ver si no estabas perdiendo alguna información. Y sí, sí, lo que pasaba con la gran mayoría de los pacientes que tienen historias de traumas, digamos, previos, lo que pasó fue que había que poder discriminar, ¿no? Que este encierro no era un castigo, que este encierro no era estar como preso, que este encierro no significaba que alguien podía entrar y agredirlos, que si salían y se encontraban con, no sé, personal policial, no era que entonces los iban a ir a encerrar, ¿no? Digo, Se generó según las mucho miedo con esas experiencias, cosas. sí, y tocaba en algún punto experiencias que quizás los pacientes habían vivido en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Entonces, eso sí, la pandemia tuvo por la cuarentena, Fue un disparador de otros traumas sí, que la gente tenía. sí, eso sí. Y eso es como poco nombrado. La verdad que sí, la verdad que si no me lo decías ahora, yo pensaba que se creaba un trauma a partir de esa situación, a partir de la situación pandemia, no que eso podía ayudar a Un desbloquear, disparador del claro, presente sobre experiencias traumáticas del pasado, pasadas. incluso con algún trauma médico. Hay experiencias traumáticas que tienen que ver a veces con ciertas intervenciones médicas, por ejemplo, ¿no? Y también, digo, que te fuera a buscar quizás una ambulancia, que además querías que te fuera a buscar porque no sabías qué te estaba pasando, pero toda la escena, de alguna manera, quizás se... Entiendo que hoy en día todas las personas que de repente pasaron por esa situación Ujú.
de subirse a una ambulancia y de ser trasladados a un hospital sin saber qué es lo que iba a suceder, porque hablas con cualquier persona que haya vivido esa situación y te dicen, estaba encerrado en una habitación, me dejaban la bolsa con los remedios en el Sí. picaporte de la puerta, no veía a nadie y es muy triste, pero mucha gente no pudo salir de esa habitación para volver a reencontrarse con sus familiares. Es verdad. Y Ujú. hay otras que sí, y que vieron cómo las otras personas no pudieron salir ni tuvieron la misma suerte, que eso también entiendo que crea un trauma. Mira, O que ahora no está del todo resuelto. Quizás estamos más encaminados con algún tipo de vacuna o algún tipo de medicamento, pero entiendo que habrá quedado ese miedo adentro de decir, ¿qué pasa si me vuelve a pasar? mira, yo a veces me pregunto por los deudos del COVID, porque es como si por momentos mirara y me preguntara dentro de mí misma como dónde están, ¿no? Como dónde están los deudos, ¿no? Más allá de que todos tenemos como imágenes icónicas, ¿no? De distintos momentos de la pandemia, pero ¿dónde están como los deudos del COVID? Las personas que vivieron quizás de una manera, obviamente por el aislamiento, pero quizás vivieron de una manera más traumática por el sentido que pudieron darle alguna de esas experiencias, no sé, un paciente que estuvo quizás 2 días en una habitación esperando un hisopado. Y es como vos decías, ¿no? Como parecía que el mundo se había olvidado de que estaba ahí. Em, Otros que además tenían miedo a las intervenciones, ¿no? Y miedo al hisopado, miedo a una vacuna, y otros que enfermaron en algún momento y que en realidad lo que recuerdan quizás es el ruido. Algunos te dicen, ¿no? El ruido de la bolsa de la persona que estaba enfrente o al lado y falleció, o los sonidos, ¿no? De los dispositivos de la terapia intensiva. Y bueno, cada uno tiene su recuerdo de la peor parte de la experiencia que fue viviendo, que obviamente se suma a las experiencias anteriores, ¿no? Las potencia. Claro, entonces un poco el tratamiento era el tratamiento de trabajar sobre todo todos los disparadores que tuvieran que ver con lo interpersonal, porque que yo no los viera o no los recibiera en el lugar de siempre tampoco era que yo los estaba rechazando, que eso Claro. también, digamos, había que tener como cierto cuidado. Y además porque son personas, las personas traumatizadas son personas muy sensibles a cualquier gesto que uno tenga. Entonces, no sé, ponele, si yo un día estoy como más cansada o mis brackets me lastiman, no sé, adentro de la boca y hablo diferente, en realidad les suelo avisar. O sea, yo les digo, mirá que si te hablo distinto no es porque me pase algo con vos en particular, sino porque tal cosa. O mirá que si me Da ves que, tranquilidad eso sí, también. en realidad haces ese ejercicio, como de ponerte en el lugar del otro y volver para bajar por lo menos disparadores de malestar. Recién mencionaste que en el segundo lugar el trauma más visto es el tema de los abusos y las violaciones Ujú, y no puedo no pensar en por qué se critica y por qué se cuestiona el preguntar por qué lo dice ahora y no lo dijo ujú. antes. Recién dijimos cada uno tiene sus tiempos, Sí. pero hoy quizás se muestra más que una persona lo puede exteriorizar, que lo puede decir, que vos mires por la tele, que una referente o que alguien que es bastante conocido lo pueda decir después, obviamente, de haberlo procesado. ¿Da una tranquilidad o te ayuda o tenés pacientes que te han dicho, escuché a tal persona que lo pudo decir y yo lo quiero decir también? ¿Es una ayuda? Em, no me pasó nunca que me lo plantearan como una ayuda. Sí me pasó que me pasó de estar viendo noticias y pensar en una serie de pacientes y algunos mandarles un mensaje para ver cómo estaban. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que se cuenta, en realidad la manera quizás en la que está contado, quizás es un disparador alto de perturbación para el paciente que puede ser que lo haya denunciado, digamos, en la justicia, puede ser que todavía no haya logrado denunciar en la justicia,
porque no se siente con la capacidad quizás de hacerlo. Estamos hablando de... No te olvides que estas son situaciones de instancia privada, ¿no? Claro. Entonces, digo, la persona tiene el derecho de denunciarlo. No es lo mismo que si hubiera situaciones de violencia que son de instancia pública, donde quizás el profesional está obligado, ¿no? No, A denunciar. Pero, pero sí, sí que a lo mejor que fueran con una perturbación, digamos, muy alta por el tipo de noticia o por la insistencia, digamos, en la noticia. Pero nunca me pasó que lo tomaran como ejemplo. Siempre es como un camino muy personal y muy individual. Digo, cuando alguien está listo para decir, bueno, yo la verdad es que necesito pedirle ayuda a la justicia para poder hacer algo con esto, que estuvo mal, que esto no debió haber pasado nunca, ¿no? yo te lo pregunto más allá de la justicia. Sí. Siento que eso ya es como un paso después de poder identificarlo, procesarlo y poder comunicarlo, porque entiendo que hay muchas personas que tampoco están listos o listas Ujú. para poder decírselo a su entorno. Es verdad. Entonces, yo te hago esta pregunta de recién porque he escuchado en muchos medios el ahora porque tal lo dijo, lo dicen todos. Como si porque lo dijera mucho tiempo después es mentira, es menos creíble que si hubiera sido antes en el tiempo. Eso sería una parte. Y después Ajá. la otra, en donde te dije, si de repente escuchar a una persona que pasó por la misma situación es un disparador o una, sí, un empuje para poder empezar a hablar sobre algo que uno lo Ujú. tiene adentro y no lo quiere exteriorizar o no lo quiere compartir. He escuchado de, no, porque tal lo dijo y ahora esta Como si la gente también se lo copiara, decís, como si se contagiara de... insólito. Ajá. Yo creo que a lo mejor lo que termina sucediendo es que puede ser un disparador para pensar cosas que la gente, si las quiere, no quiere recordarlas, viste cómo es la cabeza. En realidad la mente, digamos, humana lo que tiene es que todas las defensas psicológicas en algún momento fracasan. Entonces puede ser que a lo mejor haya en algunos momentos algunos movimientos que generen que se hable más de algunos temas y quizás eso haga que la gente se ponga a pensar en cosas que habitualmente preferiría seguir cerrando bajo 5 llaves y tenerlas lejos, ¿no? Eso puede ser. No es verdad que porque pase mucho tiempo, entonces lo que Es alguien menos vivió es importante. menos importante o menos cierto, o que debe estar mintiendo. Es verdad que puede haber algunos trastornos, digamos, de facticios, como de simulación, o de gente que a veces diga que vivió algo que no lo vivió, pero eso, digo, será algo que tendrá que determinar en todo caso como vos decías, ¿no? Como la parte, digamos, de la justicia. Pero hay signos y hay indicadores, ¿no? Hay sintomatología que es del orden de lo traumático, que es importante conocer para una primera entrevista y para las entrevistas que pueden ser en guardias de emergencia también, ¿eh? O sea, si uno no lo tiene ni siquiera en cuenta, en realidad es imposible que pienses en hacer el diagnóstico, ¿no? Si uno le pregunta al paciente solo cómo te sentís o qué pensás y no pregunta qué viviste, o sea, ¿te pasó algo en la vida, en realidad? ¿No? Sí, no, o sea, se me vienen muchas cosas a la mente de situaciones en donde mucha gente cuestiona eso sin saber el detrás, Ujú. simplemente por cuestionar, porque Sí. no entienden Es muy el por difícil en qué. realidad, mira, hay algo que uno terminas pensando siempre, que es la necesidad de las personas de mantener las experiencias dolorosas de los otros lejos, ¿no? Un poco como esto que hablábamos antes. Bueno, che, pobre, mira lo que le pasó, menos mal que no me pasó, ¿no? Porque a la gente le cuesta mucho, pero también a veces le cuesta a los profesionales de salud, y es más específico en salud mental, también a veces les cuesta poder conectarse con el dolor del otro. Porque si yo escucho lo que vos me estás diciendo, tolero lo que vos me estás diciendo, ¿no? Sabés que no voy a salir corriendo por la puerta cuando me estés contando lo peor que te pasó, ¿no? En realidad, eso abre
de alguna manera como una especie de vínculo de contención. Pero ¿por qué yo no creería en lo que vos me estás diciendo? Por en realidad defenderme a mí, pensar que me estás diciendo algo que debe ser una alucinación en vez de parte de un fragmento de un recuerdo traumático. Eso pasa por la ¿No? cabeza ¿Cómo? de las personas que intentan decirlo antes de poder decirlo. Los pacientes suelen tener experiencias, la mayoría, de varios tratamientos fallidos anteriores, por lo menos de psicoterapia, donde no lograron mucha mejoría, con 3, 4, 5 diagnósticos diferentes, que ninguno termina de ser el diagnóstico quizá que es, digamos, de los diagnósticos relacionados a trauma y experiencias de estrés. O factores de estrés, y en realidad se encuentran con esto, como que es más fácil pensar que el paciente, o sea, yo me doy cuenta que las experiencias traumáticas no están, no les doy demasiada importancia, entonces lo que vos me estás diciendo, o la voz que vos estás escuchando dentro de tu cabeza que te da te dice que te lastimes o que sos mala, en realidad no es parte de un fragmento traumático o de un flashback disociativo, sino que es una alucinación. Entonces, el diagnóstico es el de psicosis, la medicación es distinta, el pronóstico es distinto, el tratamiento es distinto y el paciente no va a mejorar. Eso no significa que no haya pacientes con diagnósticos de trastornos Que psicóticos sí puedan. que además también tengan, Claro. digamos, experiencias traumáticas vividas, ¿no? Pero es muy, muy habitual, sobre todo en los pacientes que disocian mucho, que se los haya diagnosticado con una alucinación, digamos, psicótica, y en realidad lo que escuchan o lo que vuelven, digamos, a tener en la cabeza es el fragmento de las voces o una parte de estos vínculos, ¿no? Donde el perpetrador le decía, sos malo, no servís para nada. Una voz ¿No? constante boicoteándote. Sí, a ver, algunos dicen como El el pajarito. picasesos, Sí. el pájaro carpintero, ¿no? Sí. Y a veces hay en los casos más severos hay multiplicidad, digamos, de partes disociativas o de identidades. No es que uno solo está, digamos, fragmentado, dividido en uno y el que sobrevivió de uno, sino que a veces en los cuadros más severos hay distintas como identidades que se generaron, digamos, para poder sobrevivir, ¿no? Todas esas experiencias. Bueno, Sí. la verdad es que es muy fuerte, pero está bueno poder Ujú. entender, ¿no? El otro lado, Sí. porque de repente se pueden contar y ver situaciones del otro lado de la pantalla, o mismo escucharlo, ¿no? Digo de la pantalla porque generalmente casos como los más conocidos que Ujú. podemos llegar a ver, que vos recién nombraste, en primer lugar la guerra, en segundo un abuso, una Ujú. violación, son situaciones que en lugares y en situaciones y momentos extremos se televisan. Por alguna Sí. o por otra manera lo terminamos viendo en la televisión o hoy en día también en las redes Ujú. sociales. Y está bueno el mensaje de entender que no estamos en el lugar de la otra persona, que podemos acompañar de repente desde nuestro lugar, pero sin ponernos en el de hecho, Ujú. porque nunca vamos a vivir esa situación. O quizás sí, pero no Uno sabemos. espera que no, Uno espera que ¿no? no, Ujú. sí, es lo que dijiste recién, uno espera que no, pero no sabes si del otro lado alguien está en el mismo lugar que vos y Ujú. no de la otra persona y sí lo vivió. Entonces Eso es eso, verdad. ¿no? Eso también De, es cierto. Que muchas veces uno puede escuchar personas hablando, digamos, de algún tema o de algún incidente sin saber quizás que el que está sentado al lado tal vez sobrevivió a ese incidente que están nombrando. Eso o está pasa a transitando lo veces. mismo. Sí, sí. Para la persona que vivió una experiencia traumática, lo que vivió siempre es lo peor. No, no, no es que el otro porque vivió tal cosa es peor. O sea, siempre lo que uno vivió es lo peor que uno vivió. Pero también es verdad que esto que vos mencionabas con el tema de los dispositivos, el acceso a la tecnología, la simultaneidad, ¿no? Con la que uno puede ver imágenes, que por ejemplo para el manual de diagnóstico
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en realidad en la definición del trastorno por estrés postraumático, lo que dice es que sí, el tema de las imágenes a través de dispositivos para el personal que trabaja, digamos, quizás en tareas de emergencia o de rescate, eso puede ser tan traumatizante como para el testigo que va caminando por la calle, o la persona que sobrevivió, o el familiar que va de lugar en lugar buscando a una persona que no encuentra, un allegado que no encuentra, ¿no? Eso es también una especie de incertidumbre distinta, pero Sí, bueno. la verdad que es todo muy amplio y hay muchas ramas dentro Ujú. de estos trastornos interpersonales que me gustaría poder hundar demasiado, la verdad, porque son todos importantes. Hoy charlamos de Ujú. los primeros dos que son más vistos o más tratados y la verdad que te quiero agradecer porque el mensaje Ujú. que por lo menos estamos dando es el mensaje que está bueno que quede del otro lado. No suponer, no exigirle a la otra persona de No por qué. otorgar sentido tampoco. Si vos me decís, Juli, yo viví tal cosa, y yo te digo, no, lo que viviste es lo peor del mundo, estoy otorgándole sentido. Y quizás me decís, che, pero para eso no fue lo peor que yo viví, ¿no? La experiencia de cada uno es de uno y no tiene por qué ser mejor Sí. ni peor que lo que vivió el otro, ni Ujú. tampoco que porque yo piense que viví lo peor y que vos me cuentes que viviste una situación en donde vos pensás que sí es lo peor, no Y que vos me digas, ya restarle, pasó. No, pero ya no pasó. Y restarle decís, importancia. ajá. Así que Sí. bueno, Bueno, gracias, Caro. gracias a vos, Juli.